Nombre sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. Cristo sobre todo nombre, reinarás por siempre, siempre igual, exáltale. De mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior y el eco en mi vivir, Él es mi canción.
dejarás, no me dejarás caer. Tú no me 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 dejarás, no me dejarás caer. Pase lo que pase, tú no me dejarás, no me dejarás caer. Sobre todas circunstancias, tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Oh, tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche eres digno de todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de eres digno de todo viene de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo es para ti. ¿Cómo están? Buenos días. Ya ni recuerdo cuántos días, cuántos domingos hemos estado ya en la cuarentena y cuántos hemos usado este medio. Extraño verlos. Hemos en estos, desde marzo hasta ahora julio, hemos intentado
llevar una palabra de aliento, llevar una palabra de ánimo, llevar una palabra de esperanza. Y en esta mañana me gustaría primero decirles que ayer cumplí 61 años, ¿sí? Aunque no lo parezca. 61 años Dios me ha permitido vivir, 31 años en pastoreando la iglesia y realmente esta ha sido una de las crisis más difíciles que he visto que nuestra ciudad ha pasado, que nuestro país ha pasado. Y es por eso que hoy me gustaría tener algunas palabras. El domingo pasado decíamos que había dos palabras importantes: promesas y esperanza. ¿Sí? Después hablábamos de la comunión o de la unidad en el Espíritu Santo, pero esto de promesas y esperanza. Y decíamos que las promesas son de Dios, ¿sí? Y la esperanza es nuestra. Escucha bien, las promesas pertenecen a Dios. Sí, el apóstol Pedro dice, en Él tenemos preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas. Y entonces en esta semana donde he estado con diferentes personas que realmente están cansadas. Yo no sé si usted está, con mi esposa, con Graciela y en nuestra familia decimos, ¿hasta cuándo estaremos así? ¿Hasta cuándo estaremos así? Ahora, aparentemente hasta el 17, porque Paraná ya está circulando en forma de conglomerado, pero sí hay diferentes contagios que nos hacen que cada uno de nosotros que tengamos que estar hasta el 17 en un poquito más cerrada la cuarentena. Y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vamos a poder abrazarnos? Y yo sé que hay personas que la están pasando difícil. Hay algunos que lo están pasando difícil económicamente y nos gustaría saberlo si son de nuestra familia. De hecho, estamos ayudando a muchas personas. Y en esta mañana me gustaría ir paseando por algunos pasajes. El Señor me mostró que debo dar o que debemos escuchar palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de ánimo. Anímese. Dios está con nosotros, todo va a estar bien, no temamos, no seamos presa del temor, muchas veces algunos son presas del temor, otros son presas como esto es incierto y proyectan, le echan la culpa a otro y entonces animan, incitan y hacen cosas que realmente Dios no quiere que hagamos. Dios no quiere que hagamos. Vuelvo a repetir, Dios quiere que seamos un pueblo de paz. Dios quiere que seamos un pueblo que realmente esté en este tiempo llevando una palabra de paz a donde no hay paz. Donde estamos viviendo en un ámbito, en un lugar donde no hay paz. Y me gustaría, preparé algunos pasajes que en esta semana he escuchado, he visto, he leído y me gustaría, porque hoy terminábamos en Argentina, oramos por vos, levantando ese altar familiar. Y ahora, ¿cómo nos animamos? ¿Cómo nos hacemos que lo que está pasando realmente podamos ir transitándolo? Sí, me gusta decir siempre, y usted me ha escuchado, que en la Biblia habla de valles y los valles tenemos que pasarlos. ¿Sí? Y entonces quiero, para este tiempo, donde algunos han perdido el sueño, donde algunos están preocupados por sus hijos, sí, por sus hijos,
donde algunos están preocupados por sus finanzas, sí, preocupados porque no pueden tener el control de si vamos a tener o no vamos a tener, preocupados por su salud mental, por su salud psicológica, personas que he visto que están con mucha ansiedad, familias que me han llamado diciendo mi esposo está de esta manera, mi esposa está de esta manera. Y entonces pensé que claramente podemos encontrar en la palabra un mensaje que nos inspire, un mensaje que realmente nos lleve. Y entonces, pensando en usted, pensando en mí, pensando en su familia, en sus hijos, ¿sí? En mi familia, en mis hijas, pensando en todo lo que estamos viviendo, preparé algunos pasajes que me gustaría compartirlos con ustedes, ¿sí? De distintos temas, así como una manera de devocional, no siendo temático o monotemático, un solo tema, sino diferentes temas que nos van a ayudar a transitar esta pandemia, este COVID-19, todo incierto que muchas veces estamos viviendo, y si abre su corazón o si abrimos nuestro corazón, estamos siendo sometidos a presiones, a muchas presiones. Y entonces quiero decirle a usted que no se quiere aflojar y no quiere reconocer. Quiero decirle primero que el reconocernos vulnerables, el reconocer que nosotros sí nos está pasando algo, que sí necesitamos de Dios, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor se pone delante nuestro y nos está rodeando, Él es escudo alrededor nuestro, no vamos a temer la plaga, no vamos a temer a ningún ejército que venga contra nosotros, porque Él va a levantar nuestra cabeza, porque Él va a protegernos, Él va a cuidar de sus hijos. Escuche bien, Él va a cuidar de sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y entonces en esta mañana quiero hablarles de las fuerzas. Si hay alguien que ha perdido las fuerzas, hay alguien que está diciendo se me están acabando las fuerzas, hay alguien que está diciendo no quiero que llegue la noche porque no puedo dormir, hay alguien que está diciendo no quiero que llegue la mañana porque va a ser todo lo mismo. Hay algunos que están preocupados por sus hijos, por la salud de sus hijos. Y entonces en esta mañana quiero llevarlo al Salmo 92. Al Salmo 92. Mira, el Salmo 92 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Esto me maravilla. ¿Sí? Es muy, muy característico del rey David, del salmista, del que escribió este salmo. Él muchas veces seguramente se había quedado sin fuerzas. Muchas veces no se hablaba de estrés, no se hablaba de pandemia, no se hablaba de COVID-19 porque es del 2019. Pero sí tenía muchos problemas. Los enemigos muchas veces lo atacaban. Él miraba al injusto cómo prosperaba y él no estaba prosperando, y entonces él se preguntaba ¿por qué prospera uno que es malo y yo no estoy prosperando? Esto son palabras del rey David. Y entonces aquí él dice: tú, Señor, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Ahora, quiero tener una oración por aquellos que están perdiendo las fuerzas. Quiero declarar esta palabra, quiero proclamar esta palabra diciendo: Dios va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Mire, si hay una persona que tiene fuerza, es el búfalo. Y dice: y me ungirás con aceite fresco. El aceite era usado para que, principalmente, para muchas cosas, pero en esta ocasión habla de un aceite que nos va a dar fuerzas. Renovarás mis fuerzas, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Sigue diciendo el Salmo
92, el justo florecerá como la palmera, escucha bien, crecerá como el cedro del Líbano. Esto lo hemos hablado muchas veces. Plantados en la casa de Jehová. Plantados en la casa de Jehová. Si hay algo que usted necesita en este tiempo, es estar plantado en una iglesia. Es estar plantado en una iglesia. No en filosofías, no en religiones. En una iglesia. La definición por excelencia de iglesia es el conjunto de personas que alaban a Dios. No estoy hablando de denominación, no estoy hablando de templo. Estoy hablando de lo que siguió vivo cuando los templos se cerraron. Estoy hablando de lo que continuó cuando las denominaciones están teniendo problemas. Las organizaciones religiosas están teniendo problemas, pero lo que no ha parado de avanzar es la iglesia. Entonces, en la casa de Dios, están plantados en la casa de Jehová. Esa es la iglesia. Usted necesita pertenecer a un grupo que realmente sea iglesia y esté cuidándolo como una familia. El justo va a florecer como la palmera. El justo va a florecer como la palmera, porque tú, dice el salmista, vas a aumentar mis fuerzas como las del búfalo, como las del búfalo. Y ahora quiero hablar de esto porque muchas veces, y esto hablando de fuerzas, vamos a volver a hablar de nuevas fuerzas, pero quiero hablar del tiempo de Dios. Usted sabe que hay tiempo, en la Biblia aparecen varias palabras acerca de que significan tiempo, pero cuando hablamos del tiempo de Dios es el tiempo kairos en el idioma en que fue escrito, que es el griego, el tiempo perfecto de Dios. Y entonces el salmista en el Salmo 31 dice: mas yo en ti confío, escuche bien, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Esto es realmente maravilloso que usted y yo podamos entenderlo. Yo confío en ti, en todo esto que nos está pasando. En todo esto que estamos viviendo, en todo esto que usted y yo ya en ciertas ocasiones ya no sabemos cómo actuar, qué decir, qué aconsejar. Quiero decirle que el salmista está diciendo, seguramente en un tiempo difícil, yo en ti confío. Y el tiempo, kairos, el tiempo mío está en tus manos. Mire, yo no sé, yo le tendría que hacer levantar la mano. ¿Cuántos creen que tus tiempos están en las manos de Dios? La Biblia habla del tiempo de Dios y hay tiempo para todo. Tiempo para amar, tiempo para estar contento, tiempo para estar triste, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para crecer, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Pero definitivamente este pasaje de el tiempo de Dios, el tiempo específico de Dios, el tiempo, nuestros tiempos se alinean y están en las manos de Dios. Esto es lo más lindo que le puede pasar a usted en medio del coronavirus, en medio de la pandemia. Lo más lindo lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que mis tiempos estén en las manos de Él. Mis tiempos no están en las manos de un médico. Mis tiempos no están en las manos del presidente Fernández. Mis tiempos no están en las manos del gobernador de esta provincia o del intendente de esta provincia, de esta ciudad, perdón. Mis tiempos están en las manos de Dios. Ahora, si usted está con su familia allí, mírense y digan, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Estamos preocupados, hemos estado preocupados, pero hoy entiendo que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Tiempo de Dios. Ahora, usted sabe que Dios nos protege. En todo este tiempo de dificultad está la protección de Dios. Sí, escuche bien, en todo este tiempo de dificultad Dios le está protegiendo. Voy a ir a un pasaje que me apasiona, es en Éxodo
en capítulo 14, dice que el ángel iba adelante. Cuando salen de Egipto, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, iba delante del campamento de Israel y se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La columna, la nube que iba adelante se puso a sus espaldas. Esta nube, mire qué interesante. Iba entre el campamento y el coronavirus y los egipcios. Iba entre los hijos de Dios, la presencia de Dios, la manifestación poderosa de Dios se puso entre el problema, la dificultad, el enemigo, la amenaza. Se puso entre todo eso y los hijos de Dios. Ahora, qué maravilla es poder decir, Señor, entre el coronavirus, entre el COVID-19 y nosotros, tu iglesia, estás tú. Y mire qué es lo que pasó. Y era la nube tinieblas para ellos, para aquellos, y alumbraba al pueblo de Israel en la noche. Esto, yo me emociono con esto. ¿Sabe por qué? Porque en medio de todo lo que nos está pasando, Dios te está diciendo hoy, yo me pongo entre tu dificultad, tu persona y tu dificultad. Hey, iglesia querida, familia del Centro Familiar Cristiano, iglesia de 5 esquinas, Dios se pone entre la pandemia y nosotros. Y para la pandemia no nos puede ver. Dice que los egipcios, para los egipcios era oscuridad, y para el pueblo de Israel, era luz. Protección. Si usted está diciendo no tengo fuerzas, Él va a renovar tus fuerzas como las del búfalo. Si usted está diciendo ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Dios te dice, en tus manos, en mis manos están tus tiempos. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Eso es lo que nos está diciendo Dios en este. Si no te sentís protegido, Dios nos está diciendo, yo te protejo. Yo te protejo. Me pongo entre todo lo que está pasando. Ahí, si tenés un problema con tu esposa, en tu trabajo, con tu hijo, con tu hija, Dios se pone ahí y empieza a abrazarlos de una manera maravillosa, de una manera tierna. Recibe esta palabra. Dios me dijo que ya teníamos que dejar algunas cosas y pensar en lo que viene, que es cierto que viene, y traer una palabra de esperanza. Dios te está protegiendo. Dios conoce tu problema. Él ha visto tu problema. Y es más, Él se pone en medio entre el problema y nosotros, y nos protege, nos da su protección. Que este tiempo sea un tiempo donde nosotros podamos encontrar o maravillar, porque entendemos que Dios nos está protegiendo. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y hay un pasaje que quiero hablarles de que en tiempos de pandemia, en tiempo de crisis, en tiempo de enfermedad, en tiempo de amenazas, de incertidumbre, ¿sabe que tenemos que tener una expectativa, la santa expectativa de que Dios algo va a hacer? De alguna manera Dios va a hacer algo para solucionar el problema en que nos estamos encontrando, la pandemia y todo lo que estamos viviendo. Miren, quiero leerles Juan capítulo 5, y dice, había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, ahí los está definiendo, que esperaban en el momento que el agua se moviera. ¿Sí? Decían que había un ángel que venía cada tanto y movía el agua, y entonces los que llegaban primeros eran sanos, se sanaban, y entendían que era el poder de Dios.
el estanque de Betesda. Y Jesús va al estanque donde hay una multitud de enfermos que estaban esperando, tenían expectativas, esperaban que el agua se moviera para correr, llegar primero y ser sanos. Ahora, mire qué interesante. Llega Jesús y había alguien que era paralítico, que todos los días lo traían ahí, hace 38 años que era paralítico, y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta obvia, ¿no? Una pregunta obvia, ¿por qué? Porque a veces uno se acostumbra a estar enfermo. 38 años ahí esperando que Dios hiciera algo, ¿sí? Lo último que debemos perder es la expectativa de que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. Si esta persona estuvo 38 años, es porque en algún momento él pensaba llegar al agua. Ahora, de alguna manera sobrenatural, Jesús lo tocó. El paralítico caminó sin tocar el agua. ¿Por qué? Él tenía expectativas. Quizá había pensado, bueno, se van a cansar y voy a llegar al agua primero, aún con mi impedimento de ser paralítico, voy a llegar al agua primero. Dios superó las expectativas. Mandó a su hijo y su hijo lo hizo caminar. Esto, yo no sé usted, pero a mí me maravilla y estoy disfrutando. Me está haciendo bien. Me está haciendo bien. Volviendo al tema, quiero hablar de las fuerzas y nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Para eso usted tiene que estar en la presencia de Dios. Para eso usted tiene que creer en Dios. Dos pasajes. Primero en Reyes, donde Elías está huyendo de Jezabel, y se le aparece un ángel, la segunda vez lo toca y le dice, levántate y come, porque hay largo camino que te resta, quiero sacar una enseñanza de esto. Muchas veces queremos tener nuevas fuerzas, renovar nuestras fuerzas, tener las fuerzas del búfalo. Pero ahí dice que tenía que hacer algo primero: comer, alimentarse y empezar a caminar. ¿Usted quiere renovar, que sus fuerzas sean renovadas? ¿Sabe qué tiene que hacer primero? Dirigirse a la presencia de Dios. Dirigirse a la presencia de Dios, esperar en Dios. Isaías capítulo 40 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esto es solamente, me he escuchado cientos de veces hablar de este pasaje. No quiero volver a decir lo que siempre digo y hablar de las matemáticas, y si hay algún profesor de matemáticas escuchando, todo número multiplicado por 0 es 0, y entonces, bueno, lo volví a decir, lo volví a explicar, pero aquí lo que está diciendo, no tengo ningunas, Él va a multiplicar las fuerzas. Eso naturalmente no es posible, lógicamente o matemáticamente no es posible, sobrenaturalmente son las fuerzas que Dios te multiplica. Sobrenaturalmente. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Podría hablar del águila, no voy a hablar, he hablado cientos de veces del águila, pero quiero decir, los que esperamos en Dios tenemos nuevas fuerzas. Los que esperamos en Dios tenemos nuevas fuerzas. Algunos me han dicho en esta semana, ya no doy más, ya no tengo más fuerzas. Ora por mí, pastor, ora por mí, pastora. Quiero decirte, los que esperamos en Dios tenemos nuevas fuerzas. Tenemos nuevas fuerzas. Que este sea un tiempo de reflexión.
Juan capítulo 2 habla de unas bodas, de las bodas de Caná. Y saben, es interesante porque el evangelista dice, este es el principio de señales, ese es el principio de prodigios que Dios hizo. Y yo digo, wow, qué interesante. El primer milagro que Dios hizo no es darle la vista a un ciego. El primer milagro que Jesús hizo no fue hacer caminar al paralítico o limpiar un leproso. El primer milagro que Dios hizo es bendecir a una familia. En este caso, específicamente les transformó el agua en vino. Pero quiero sacar la esencia de este pasaje. Dios ama a la familia. Jesús ama a la familia y no quiere que la pases mal. Esta familia la iba a pasar mal porque culturalmente no podía faltar nada en un casamiento. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Y Jesucristo mismo dijo, yo les voy a solucionar el problema. Ahora, número uno, en este tema, número uno, tenés que invitar a tu familia en este altar a Jesús, que empieza a solucionar los problemas. Tiene que estar invitado en tu hogar. Jesús debe estar invitado en tu hogar. Debes hacer todo lo que Él diga que tenemos que hacer. Tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que esperar, tenemos que recibir nuevas fuerzas. Dentro de unos minutos vamos a abrir las salas de oración. Usted va a encontrar un link allí donde usted va a poder entrar y experimentar que alguien lo mire por la plataforma Zoom y pueda usted comentarle, no tengo fuerzas, voy a estar ahí, no sé a cuántos voy a atender, pero va a estar el equipo pastoral y algunos intercesores orando por la gente, algunos líderes orando por la gente. Y vamos a estar allí esperando. El domingo pasado y el anterior tuvimos lindas experiencias. Ahora, no tenés fuerzas, Dios te renueva las fuerzas. No tenés ninguna fuerzas, Dios te da nuevas fuerzas. Estás preocupado, no tenés que estar preocupado porque Él te está protegiendo. Se pone entre la plaga y nosotros. Eso es lo más maravilloso. Estás sintiendo que tu tiempo no sabes qué va a pasar. No te preocupes, no te preocupes. Tus tiempos están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Dios ha hecho grandes cosas. Dios nos ama. Dios nos ama. Y en esta mañana, si hay alguien aquí que no conoce, si hay alguien que está viendo, si hay alguien que va a ver en algún momento esta meditación, yo quiero decirte que lo primero que tenemos que hacer es creer en Dios a través de Jesucristo. Jesucristo vino a darte la salvación, vino a sacarte el temor a todo lo que está pasando y darte el Espíritu Santo. Quizá en esta mañana hay alguien que necesita a Jesús. Yo te pido que te invito a que entres a estas salas de oración. Alguien va a guiarte. Tienes que decirle o tenés que decirle a la persona que querés aceptar a Jesucristo, al que te va a recibir, que querés aceptar a Jesucristo, y te vamos a presentar el plan de salvación. Y si hay alguien que no tiene fuerzas o se le han acabado las fuerzas, que comentale y vamos a orar. Hay milagros grandes que van a suceder porque hay un Dios grande que nos está cuidando. Que Dios nos bendiga y que podamos juntos entrar en esta semana, en una semana animándonos, bendiciendo al otro porque nos ve fuertes. ¿Saben? Quiero contar una experiencia. Nosotros, los hijos de Dios, la gente que está fuera y que no tiene a Dios, tiene que ver en nosotros personas que dan ánimo, que aunque muchas veces no sabemos
lo que va a pasar, sabemos que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y quiero contarle, porque muchas veces cuando las personas que están con temor ven a alguien que ha aprendido a confiar en Dios, esa persona encuentra seguridad. Y usted tiene que decirle: yo tengo seguridad en Dios. Tenés que conocer a Dios, ¿sí? Allá hace muchos años, tengo 61, quizá tenía 5, 6, 7 años, y tengo un tío que es militar, o que era militar, ya falleció, ya está con el Señor. Y él estaba en un lugar en la montaña que se llamaba Campo de los Andes. Sí, él estaba asentado allí en ese regimiento, en la montaña. Y usted sabe que él nos dijo, yo recuerdo bien, éramos con mi primo que tenemos la misma edad, estábamos allí y dice: ¿quieren aprender a nadar? Sí, le dijimos. Y entonces él nos agarró a los dos y nos tiró a la pileta, a lo profundo, no a lo playito, a lo profundo. Y entonces yo recuerdo bien, mire, todavía lo tengo bien, hace muchos años, pero lo tengo bien claro, que tenía terror. Pero cuando vi que mi tío se largó y empezó a nadar y venía a hacernos flotar, se me fue todo el miedo. Porque había alguien que con seguridad avanzaba hacia mí. En esta semana usted se va a encontrar con gente insegura, con gente que realmente necesita una palabra de ánimo. No se prenda a decir: nos van a expropiar. No se prenda a decir: vamos a hacer esto y nos están matando, se acaba el mundo, se destruye la economía. No, diga: confiemos en Dios. Él nos protege. ¿No tiene fuerzas? Dios le va a renovar las fuerzas. Que Dios le bendiga. Buena semana. Nos vemos mañana a las 21. Que sea un tiempo donde este devocional, si le podemos poner un título a este mensaje, es un devocional, para que usted y yo seamos alentados. Hasta mañana a las 9. Dios le bendiga y le guarde.